El exesposo de la jueza intentó manipularla en el juicio. Pero lo que Clara hizo en el veredicto lo dejó sin palabras. La mañana en Ciudad Esperanza amaneció fría y gris, como si el destino supiera que aquel sería un día inolvidable para Clara Montenegro. La jueza, conocida como una mujer íntegra y firme, se dirigía al tribunal sin sospechar que la jornada le presentaría un desafío que removería las profundidades de su alma. Con un café en mano y un fajo de documentos bajo el brazo, Clara atravesó las puertas del tribunal, saludando a colegas y asistentes con una sonrisa profesional. Sin embargo, esa fachada serena se desmoronó en el instante en que revisó el expediente del caso que lideraría. Alejandro Ferrer. El nombre brillaba como un relámpago en la portada del archivo. La respiración de Clara se detuvo por un momento y el eco de su pasado resonó con fuerza en su mente. Alejandro, su exmarido, o más bien, el hombre que había sido su verdugo emocional, ahora estaba frente a ella, al menos en papel. Alejandro era acusado de liderar un esquema de fraude multimillonario, manipulando contratos y desfalcando fondos de empresas que él había prometido salvar. Pero para Clara, no era solo un acusado, era un recordatorio vivo de las noches oscuras en las que se sentía atrapada en un casamento que minaba su autoestima e identidad. Esa noche, en la soledad de su apartamento, Clara se obligó a abrir la caja que había prometido no tocar nunca más. Era una caja de recuerdos, llena de cartas, documentos y fotografías que había guardado como un reflejo de su antigua vida. Entre esos papeles, encontró una carta en particular, una que la dejó helada. Querido Alejandro, no sé cuánto más puedo soportar esto. Cada día siento que estoy perdiendo una parte de mí. Mi carrera, mi vida, todo parece estar desmoronándose y no sé si alguna vez podré escapar de este vacío. Clara se desplomó en el sofá, con la carta en las manos temblorosas. Era una de las muchas que había escrito en secreto durante su matrimonio, un refugio silencioso para expresar el dolor y la desesperación que nunca pudo compartir con nadie. Alejandro nunca debió haberlas visto, pero ahora estaba claro que las había guardado, esperando el momento perfecto para usarlas contra ella. Su mente regresó a la noche en que había escrito esas palabras. Alejandro había llegado tarde, como siempre, con el olor a alcohol impregnado en su ropa. Cuando Clara intentó confrontarlo, él la desarmó con su usual crueldad disfrazada de sarcasmo. ¿Por qué insistes en hablar de cosas que no entiendes, Clara? Había dicho, con una sonrisa fría. Tu trabajo, tu éxito, todo eso es gracias a mí. No olvides quién te hizo lo que eres. Esa noche, Clara había llorado en silencio mientras escribía la carta, preguntándose si algún día podría escapar de ese ciclo de abuso emocional. Ahora, años después, esas palabras amenazaban con regresar y destruir la vida que había construido con tanto esfuerzo. El día siguiente llegó con un peso en el pecho de Clara que ni el café ni la rutina podían aliviar. Al entrar en la sala de audiencias, vio a Alejandro por primera vez en 8 años. Él estaba sentado junto a su abogado, impecablemente vestido, con el mismo aire de superioridad que siempre había tenido. Cuando sus ojos se encontraron, Alejandro le dedicó una sonrisa irónica, como si todo el tribunal fuera una obra de teatro escrita para su entretenimiento. Clara sintió un nudo en el estómago, pero no permitió que su rostro mostrara debilidad. Se sentó en su lugar, ajustó su toga y comenzó la sesión. Mientras el fiscal presentaba las acusaciones, Alejandro no parecía afectado en lo más mínimo. Al contrario, observaba a Clara con una mirada que parecía decir, esto no ha terminado. Durante un receso, Clara se dirigió a su despacho para recuperar el aliento. Pero al abrir la puerta, encontró un sobre su escritorio. Lo abrió con manos temblorosas y dentro encontró una copia de una de sus cartas antiguas. Una nota acompañaba la carta, recuerda quién eras antes de mí. El impacto fue inmediato. Clara se hundió en su silla, sintiendo que el aire se le escapaba. Alejandro no solo estaba tratando de defenderse, estaba intentando destruirla emocionalmente, recordándole el pasado que había jurado enterrar. Esa noche, Clara llamó a su mejor amiga,
Beatriz, en busca de apoyo. Beatriz llegó con una botella de vino y un abrazo que parecía ser su único ancla en un mar de incertidumbre. «No puedes dejar que él gane, Clara», dijo Beatriz, con los ojos llenos de determinación. «Alejandro siempre fue un maestro en encontrar tus debilidades, pero tú no eres la misma mujer que eras cuando estabas con él». Clara asintió, pero en su corazón sabía que esta batalla sería más difícil de lo que había imaginado. Alejandro había logrado despertar miedos que ella creía superados y ahora tenía que enfrentarlos mientras mantenía su reputación y su integridad como jueza. Antes de dormir, Clara volvió a mirar la carta que había recibido. En lugar de quemarla, como había pensado en un principio, decidió guardarla de nuevo. No como un recuerdo del pasado, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado. «Esto no ha terminado», pensó. Pero esta vez, no era una declaración de miedo. Era una promesa. La noche cayó sobre Ciudad Esperanza como un manto oscuro que parecía absorber toda esperanza de paz para Clara. Después de un día lleno de emociones encontradas, decidió dejar los documentos del caso a un lado y preparar un té que la ayudara a calmar su mente. Pero, por más que lo intentara, los recuerdos del pasado seguían apareciendo como fantasmas ineludibles. Recordó la primera vez que Alejandro mostró su verdadera cara. Fue durante una discusión trivial sobre un contrato que Clara estaba redactando para uno de los socios de Alejandro. Lo que comenzó como una conversación ligera terminó con gritos que hicieron eco en las paredes de su entonces lujoso departamento. «Eres inútil sin mí, Clara. Todo lo que tienes es gracias a mí», le había dicho mientras lanzaba los documentos al suelo. Ese momento, que había intentado enterrar en su memoria, ahora regresaba con fuerza, como una advertencia de lo que estaba por enfrentar. Clara se sentó en su pequeño comedor, rodeada de un silencio inquietante, mientras sostenía entre sus manos la taza de té. No pudo evitar pensar en cómo Alejandro siempre había tenido una habilidad casi sobrenatural para encontrar sus debilidades. Durante su matrimonio, él las explotó hasta el punto de hacerla dudar de su propia valía. El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Clara se levantó, algo desconcertada, ya que no esperaba visitas a esa hora. Al abrir la puerta, encontró un sobre anónimo en el suelo. Su corazón se aceleró al recogerlo y cerró la puerta con rapidez. De vuelta en la mesa, abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una copia de una carta que Clara había escrito hace años, durante uno de los momentos más oscuros de su matrimonio. En ella confesaba su desesperación, su miedo, y su duda sobre si podía continuar con su carrera mientras estaba atrapada en una relación tan tóxica. Era una confesión que Alejandro claramente había guardado para usarla como arma en el momento adecuado. «¿Qué estás intentando, Alejandro?», murmuró para sí misma mientras sus ojos recorrían las líneas de aquella carta, cada palabra una daga que abría heridas que apenas comenzaban a sanar. Al día siguiente, Clara llegó al tribunal con una determinación renovada, pero al mismo tiempo, un nudo de ansiedad en el pecho. En la sala de audiencias, Alejandro ya estaba ahí, sentado con una postura relajada, como si nada en el mundo pudiera afectarlo. Cuando Clara tomó su lugar, él levantó ligeramente su taza de café en un gesto sarcástico que la hizo apretar los labios para no reaccionar. El juicio continuó con el testimonio de un antiguo empleado de Alejandro, quien detalló cómo la empresa dirigida por él había desviado fondos y manipulado contratos para enriquecerse ilegalmente. Alejandro escuchaba cada palabra con una sonrisa casi imperceptible, como si supiera que, al final, todo saldría a su favor. Durante un receso, Clara recibió un mensaje en su celular. Era de un número desconocido, pero el contenido era inconfundible. «No te atrevas a jugar conmigo, Clara. ¿Sabes lo que tengo?». Era Alejandro. Clara sintió que las paredes del pasillo se cerraban a su alrededor. Sabía que Alejandro estaba dispuesto a destruirla si no lograba salirse con la suya. Esa noche, Clara volvió a casa y se sumergió en sus pensamientos. Sabía que debía enfrentarlo,
pero también sabía que hacerlo podría exponerla de una manera que no estaba preparada para manejar. Finalmente, tomó su teléfono y llamó a Beatriz, su mejor amiga y confidente desde la universidad. Cuando Beatriz llegó al apartamento de Clara, la encontró sentada en el sofá, rodeada de papeles y con una expresión de agotamiento emocional que partía el alma. Clara le contó todo, las amenazas de Alejandro, la carta, y el miedo que sentía de que todo por lo que había trabajado pudiera desmoronarse. Clara, tienes que recordar quién eres, dijo Beatriz mientras tomaba sus manos con fuerza. Ese hombre te hizo sentir pequeña durante años, pero no eres la misma mujer que él destruyó. Ahora eres una jueza, una mujer fuerte e independiente. No dejes que te vuelva a manipular. Las palabras de Beatriz eran un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. Clara sabía que tenía que enfrentarse a Alejandro con la misma fuerza que había utilizado para reconstruir su vida, pero la incertidumbre seguía acechándola como una sombra. El siguiente día en el tribunal, Alejandro se levantó para dar su testimonio. Su abogado lo había preparado bien, y Alejandro proyectaba la imagen de un hombre inocente, casi heroico, víctima de una conspiración empresarial. Pero cuando miró a Clara, su voz adquirió un tono diferente. Es curioso cómo la gente puede construir una imagen de sí misma que no es más que una fachada, dijo, mirando directamente a Clara. A veces, quienes parecen ser incorruptibles tienen más esqueletos en el armario de lo que imaginamos. La sala de audiencia se llenó de murmullos, y Clara sintió como las miradas de todos se dirigían hacia ella. Alejandro había lanzado su primera estocada pública, insinuando algo sin decirlo directamente, pero lo suficiente para sembrar la duda en quienes la rodeaban. Clara cerró los ojos por un momento, respiró profundamente y luego abrió la sesión con la misma firmeza que siempre la caracterizaba. Pero dentro de ella, una tormenta rugía con fuerza. Sabía que Alejandro estaba solo comenzando su juego, y ella tendría que prepararse para cada movimiento que él hiciera. El tribunal estaba lleno esa mañana, con periodistas y público expectantes por los nuevos testimonios en el juicio contra Alejandro Ferrer. Clara llegó temprano, tratando de mantener su semblante profesional mientras el peso de las cartas y las amenazas veladas seguían rondando su mente. Pero algo en el ambiente del tribunal le decía que Alejandro había planeado su próximo movimiento. Cuando Clara tomó asiento y Alejandro entró en la sala, su presencia dominó el espacio. Vestía un traje oscuro impecable y llevaba una actitud que desbordaba seguridad, como si estuviera en control de la situación, a pesar de ser el acusado. Al pasar cerca de Clara, murmuró lo suficientemente bajo para que solo ella escuchara. Espero que hayas disfrutado tu tiempo en el estrado, Clara. Pero ahora es mi turno. La sala quedó en silencio cuando el abogado defensor pidió permiso para presentar un nuevo testigo. Clara sintió cómo su pecho se apretaba al escuchar el nombre de Ernesto Valverde, un antiguo socio de Alejandro. Ernesto subió al estrado con una apariencia humilde y una postura que proyectaba sinceridad. El señor Ferrer siempre fue un hombre de negocios impecable, dijo Ernesto, mirando al jurado con ojos aparentemente sinceros. Si está aquí hoy, es porque lo han traicionado personas que querían destruir su reputación. Las palabras de Ernesto parecían cuidadosamente ensayadas, pero Clara notó detalles sutiles, evitaba el contacto visual directo, y su voz temblaba ligeramente cuando mencionaba a Alejandro. Algo no encajaba, pero no tenía pruebas concretas, todavía. Cuando el fiscal comenzó su contrainterrogatorio, Ernesto respondió con frases evasivas y contradicciones leves que pasaron desapercibidas para la mayoría del público. Sin embargo, Clara, acostumbrada a leer entre líneas, percibió una tensión que indicaba que Ernesto ocultaba algo. Esa tarde, Clara regresó a su despacho con un nudo de frustración en el estómago. Alejandro no solo estaba manipulando el caso desde el tribunal, sino que probablemente seguía manejando hilos desde la prisión. La pregunta era, ¿cómo? Esa noche, Clara se reunió con Beatriz y don Rafael para analizar las estrategias de Alejandro. Mientras discutían, Beatriz, que siempre tenía un ojo afilado para los detalles,
señaló algo en los registros de visitas a la prisión. Mira esto, Clara. Alejandro ha recibido visitas frecuentes de un abogado llamado Guillermo Torres. No es común que alguien reciba tantas visitas de un solo abogado, ¿no crees? Clara asintió, sintiendo que algo empezaba a tomar forma. Don Rafael, siempre meticuloso, buscó información sobre Guillermo Torres y descubrió que era conocido por ser el intermediario en negocios turbios. Alejandro no está solo en esto, dijo don Rafael, mirando a Clara con seriedad. Guillermo es su enlace con el exterior. Si seguimos sus movimientos, podríamos encontrar algo grande. Esa misma noche, mientras Clara revisaba los documentos en su apartamento, recibió un sobre anónimo. Dentro había una fotografía de ella en su despacho, claramente tomada sin su conocimiento. Una nota acompañaba la foto: sabemos dónde estás. El miedo golpeó a Clara con fuerza, pero rápidamente se transformó en rabia. Alejandro estaba dispuesto a usar cualquier táctica para intimidarla, pero esta vez no iba a retroceder. A la mañana siguiente, Clara y don Rafael comenzaron a investigar más a fondo los movimientos de Guillermo Torres. Descubrieron que había transferencias de dinero desde cuentas asociadas con Alejandro hacia varias empresas fachada. Una de esas empresas, curiosamente, había realizado un pago reciente a Ernesto Valverde. Esa información fue suficiente para que el fiscal solicitara un nuevo interrogatorio a Ernesto. Bajo presión, Ernesto finalmente confesó. Alejandro me pidió que declarara a su favor. Me prometió que, si lo hacía, recibiría un pago suficiente para cubrir mis deudas. La sala se llenó de murmullos mientras Clara observaba a Alejandro. Por primera vez, su fachada de confianza parecía desmoronarse. Aunque mantuvo la calma exterior, sus ojos delataban su frustración. Después de la sesión, Alejandro fue escoltado de vuelta a la prisión. Sin embargo, antes de salir, logró encontrar a Clara en el pasillo del tribunal. ¿Realmente crees que esto termina aquí?, dijo, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Todavía tengo más cartas bajo la manga. Clara lo miró con firmeza, sintiendo que la tensión entre ellos era más intensa que nunca. Entonces juega tus cartas, Alejandro. Pero recuerda que no estoy sola en esta mesa. Esa noche, mientras Clara descansaba, recibió una llamada de don Rafael. Clara, seguimos a Guillermo Torres. Hay algo que necesitas saber. Parece que Alejandro está negociando con alguien más dentro del sistema judicial. Esto es más grande de lo que pensábamos. La noticia no fue una sorpresa, pero sí un recordatorio de que Alejandro no era solo un manipulador, era un estratega que jugaba con las debilidades de todos a su alrededor. Clara sabía que enfrentarlo sería como luchar contra una tormenta, pero también sabía que no podía detenerse. El juicio contra Alejandro Ferrer alcanzaba un punto de ebullición. La tensión en la sala del tribunal era palpable, como si el aire mismo se hubiera espesado con la presión de las revelaciones anteriores. Clara Montenegro observaba desde su estrado con una mezcla de concentración y ansiedad. Aunque Ernesto Valverde había confesado el soborno de Alejandro, el caso estaba lejos de terminar. Alejandro siempre había sido un estratega brillante, y Clara sabía que todavía tenía trucos bajo la manga. Esa mañana, el fiscal presentó a un nuevo testigo, Julián Méndez, un antiguo empleado de confianza de Alejandro que había decidido romper el silencio. Julián era un hombre de mediana edad, con el rostro marcado por el tiempo y los secretos que había guardado durante años. Cuando tomó el estrado, evitó mirar a Alejandro, concentrándose en el jurado como si su vida dependiera de ello. Trabajé para el señor Ferrer durante más de una década, comenzó Julián, con una voz firme pero nerviosa. Al principio, creí en su visión, en su capacidad para transformar empresas y crear empleos. Pero con el tiempo, me di cuenta de que su éxito estaba construido sobre mentiras, manipulación y miedo. El público en la sala comenzó a murmurar, y Alejandro cruzó los brazos, fingiendo desinterés. Pero Clara, que conocía cada gesto de él, vio cómo apretaba la mandíbula.
Era un claro indicio de que las palabras de Julián lo estaban afectando. Julián continuó su testimonio, detallando cómo Alejandro había creado una red de corrupción que involucraba a empresarios y políticos. Explicó cómo las cuentas bancarias de las empresas fachada eran utilizadas para desviar dinero y cómo las amenazas eran la herramienta favorita de Alejandro para mantener el control. Señoría, dijo Julián, mirando directamente a Clara, entiendo que mi silencio durante tanto tiempo me hace cómplice. Pero estoy aquí para rectificarlo, aunque eso signifique poner mi vida en peligro. Clara sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Julián eran un recordatorio doloroso de lo que significaba enfrentarse a Alejandro. Ella también había vivido bajo su sombra, pero nunca había tenido que sacrificar tanto como lo estaba haciendo ese hombre ahora. Después del testimonio, el abogado de Alejandro intentó desacreditar a Julián, insinuando que había aceptado sobornos de la fiscalía para declarar en su contra. Sin embargo, Julián se mantuvo firme y su credibilidad parecía intacta. Durante el receso, Clara fue a su despacho para recuperar el aliento. Pero al entrar, encontró otro sobre anónimo sobre su escritorio. Lo abrió con cautela, y dentro encontró una nota que decía, «Alguien pagará por tus decisiones». Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que la amenaza no era solo para ella. Alejandro estaba dispuesto a atacar a cualquiera que estuviera de su lado, y eso incluía a Julián. Esa noche, Clara y don Rafael discutieron los próximos pasos. Don Rafael, siempre metódico, estaba convencido de que Julián sabía más de lo que había dicho en el tribunal. Clara, creo que Julián tiene información crucial que aún no se atreve a compartir. Tal vez necesite más seguridad para sentirse protegido. Clara estuvo de acuerdo y solicitó al fiscal que asignara protección adicional para Julián. Pero algo en su interior le decía que el peligro ya estaba demasiado cerca. Al día siguiente, Clara recibió una llamada de Julián. Su voz estaba cargada de pánico. «Señoría, creo que alguien me está siguiendo. No puedo quedarme aquí más tiempo». Clara intentó calmarlo, prometiéndole que lo llevarían a un lugar más seguro. Pero antes de que pudieran hacer los arreglos, Julián desapareció. Horas después, la policía encontró el coche de Julián abandonado en las afueras de la ciudad. Dentro del vehículo había signos de lucha, pero no había rastro de él. Clara sintió que el mundo se derrumbaba sobre ella. Había prometido proteger a Julián y ahora estaba desaparecido, probablemente en manos de las mismas personas que intentaban proteger a Alejandro. Esa noche, Clara no pudo dormir. Sentada en su sofá, con la cabeza entre las manos, no dejaba de pensar en lo que Julián le había dicho. «Entiendo que mi silencio me hace cómplice». Esas palabras se repetían en su mente como un eco interminable. A la mañana siguiente, Clara recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Era una fotografía de Julián, visiblemente golpeado, con un mensaje: «Esto es lo que sucede cuando cruzas la línea». Clara sintió una mezcla de culpa, rabia y determinación. Sabía que Alejandro estaba detrás de esto, aunque no tenía pruebas para demostrarlo. Pero también sabía que no podía dejar que el sacrificio de Julián fuera en vano. Ese día, Clara presentó una moción para acelerar el proceso judicial y forzar a Alejandro a responder directamente sobre los hechos. Cuando Alejandro subió al estrado, Clara lo enfrentó con una mirada que no dejaba lugar a dudas sobre su intención. «Señor Ferrer, ¿puede explicar por qué tantos de sus antiguos empleados han decidido declarar en su contra?», preguntó el fiscal, mientras Clara observaba cada reacción de Alejandro. Alejandro mantuvo su calma habitual, pero por momentos su voz traicionaba un leve nerviosismo. «Esas personas están motivadas por el resentimiento», respondió Alejandro. «Yo les di una vida, un trabajo, y esto es como me pagan». Clara no dijo nada, pero en su mente, las palabras de Julián seguían resonando. Sabía que Alejandro estaba jugando su última carta, y no podía permitir que ganara. Cuando terminó la sesión, Clara salió del tribunal con una nueva determinación. La desaparición de Julián había sido un golpe devastador,
pero también le había dado algo más, la fuerza para luchar hasta el final. El amanecer llegó a Ciudad Esperanza con una calma engañosa. Clara se despertó después de una noche de sueño inquieto, llena de sueños fragmentados en los que Alejandro aparecía como una sombra omnipresente. Su apartamento, normalmente un refugio seguro, se sentía sofocante. Era como si el aire estuviera impregnado de las amenazas y manipulaciones que él había lanzado sobre ella. Esa mañana, Clara decidió que era momento de tomar medidas más drásticas. Se dirigió al tribunal temprano, antes de que la sesión comenzara, y convocó al fiscal a su despacho. Sabía que cada movimiento de Alejandro estaba calculado para ponerla en una posición vulnerable, y si no actuaba con rapidez, él podría salirse con la suya. «Tenemos que seguir profundizando en las conexiones de Alejandro», dijo Clara, con una voz que reflejaba tanto determinación como cansancio. «Ese hombre no actúa solo. Su red de contactos debe estar apoyándolo desde las sombras». El fiscal asintió, compartiendo su preocupación, pero también consciente de que enfrentarse a un hombre como Alejandro requería más que determinación. Requería pruebas contundentes, y el tiempo no estaba a su favor. La sesión de ese día se centró en los testimonios de antiguos empleados de la empresa de Alejandro. Algunos describieron cómo habían sido manipulados para firmar contratos que no entendían completamente, mientras otros hablaban del miedo que sentían al enfrentarse a su antiguo jefe. Cada palabra era como una pieza más del rompecabezas, pero aún faltaba algo crucial para derribar a Alejandro por completo. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que Alejandro decidiera tomar el estrado. Cuando se levantó de su asiento y caminó hacia el centro de la sala, todos los ojos se volvieron hacia él. Vestido con un traje oscuro y con una sonrisa que irradiaba confianza, parecía más un hombre de negocios dando una presentación que un acusado enfrentando graves cargos. «Señoría, con su permiso», comenzó, mirando directamente a Clara. «He sido paciente durante este proceso, pero es momento de defenderme de las falsas acusaciones que se han levantado en mi contra». Clara mantuvo una expresión neutra, pero por dentro sentía que su sangre hervía. Alejandro siempre había sido un maestro en manipular a las personas y ahora estaba utilizando su habilidad frente al jurado. Durante su testimonio, Alejandro contó una historia cuidadosamente construida. Habló de cómo había comenzado su empresa desde cero, de las dificultades que enfrentó para competir en un mercado tan competitivo y de cómo había sido traicionado por personas en quienes confiaba. «Nunca he sido un hombre perfecto», admitió, con un tono que parecía genuino. «Pero las acusaciones que se han presentado aquí son un intento de destruir todo lo que he construido». Mientras hablaba, lanzó varias indirectas hacia Clara, insinuando que su juicio podría no ser completamente imparcial debido a su pasado compartido. Aunque no lo dijo directamente, sus palabras estaban diseñadas para sembrar dudas en la mente del jurado. Cuando terminó, la sala estaba dividida. Algunos parecían convencidos por su actuación, mientras que otros mostraban signos de escepticismo. Clara sabía que necesitaba un golpe fuerte, algo que rompiera la fachada que Alejandro había construido tan cuidadosamente. Esa tarde, Beatriz llegó al apartamento de Clara con una expresión de urgencia. «Encontré algo», dijo, extendiéndole un archivo. Clara lo abrió y encontró una serie de correos electrónicos entre Alejandro y un hombre llamado Martín Sandoval, un conocido empresario con una reputación cuestionable. Los correos detallaban transacciones financieras sospechosas y acuerdos que parecían diseñados para evadir impuestos. «Esto puede ser lo que necesitamos», dijo Clara, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Pero esa noche, mientras revisaba los correos, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó en contestar, pero finalmente lo hizo. «¿Clara?» La voz de Alejandro era inconfundible. «Espero que estés disfrutando de tu tiempo revisando viejos papeles. Pero quiero recordarte algo, nada de lo que hagas cambiará lo que soy. Y si sigues adelante, asegúrate de estar lista para lo que viene». Clara colgó sin responder, pero la llamada la dejó temblando.
Sabía que Alejandro estaba escalando su juego, y eso solo significaba que se sentía acorralado. Al día siguiente, Clara presentó los correos como evidencia, y el fiscal los utilizó para confrontar a Alejandro en el tribunal. Aunque intentó desestimarlos como fabricaciones, las pruebas eran demasiado detalladas para ser ignoradas. El jurado comenzó a mostrar signos de duda, y por primera vez, la confianza de Alejandro pareció tambalearse. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Esa misma noche, Clara recibió un sobre que contenía una copia de su carta más personal, acompañada de una fotografía de ella con Alejandro tomada durante su matrimonio. La nota adjunta decía: "Recuerda quién eras". Clara sintió que las lágrimas comenzaban a caer, pero esta vez no era por miedo. Era por la rabia de saber que Alejandro seguía intentando controlarla. Se levantó, tomó la carta y la quemó en su cocina. «No voy a permitir que sigas haciendo esto», murmuró, mientras las llamas consumían el papel. La siguiente vez que vio a Alejandro en el tribunal, Clara lo enfrentó con una mirada que no dejaba lugar a dudas, no estaba dispuesta a retroceder. Clara despertó en medio de la madrugada, su respiración agitada y su frente cubierta de sudor frío. Había tenido otro sueño, uno que la transportó de nuevo a aquellos años oscuros junto a Alejandro. En el sueño, estaba atrapada en su antigua casa, intentando abrir una puerta que él bloqueaba con su cuerpo. No importaba cuánto lo intentara, la puerta no cedía, y la mirada de Alejandro, cargada de control y desprecio, la hacía sentirse pequeña, insignificante. Al levantarse de la cama, encendió una lámpara y se sentó en el borde, temblando. Miró el reloj, eran las 3 de la madrugada, una hora en la que los pensamientos se vuelven más oscuros y las dudas más persistentes. Había quemado una de las cartas el día anterior, pero aún sentía que el peso de ese pasado seguía sobre sus hombros, como una sombra que no podía sacudirse. Al amanecer, Clara decidió buscar respuestas. Llamó a Beatriz y le pidió que la acompañara al archivo judicial, un lugar donde los registros más antiguos y olvidados podían ofrecer pistas importantes. Beatriz llegó con 2 cafés y una mirada de preocupación en el rostro. «Clara, ¿estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó mientras caminaban hacia el edificio. «No tengo opción, Bea. Alejandro siempre ha tenido un control absoluto sobre su narrativa, pero esta vez voy a cambiar eso». El archivo era un lugar frío y silencioso, con filas interminables de estanterías llenas de documentos. Clara y Beatriz comenzaron a buscar cualquier rastro de antiguos negocios o conexiones de Alejandro que pudieran ser útiles. Horas más tarde, encontraron un archivo que contenía contratos de una empresa en la que Alejandro había trabajado antes de fundar la suya. En esos documentos, Clara descubrió algo revelador: varios contratos tenían firmas que no coincidían con las de los socios originales. Lo que sugería que Alejandro había comenzado a manipular y falsificar mucho antes de lo que se pensaba. Mientras Clara examinaba los documentos, Beatriz recibió una llamada. Era don Rafael, quien había estado investigando por su cuenta. Lo que tenía para compartir las dejó heladas. Un antiguo empleado de Alejandro había accedido a hablar, pero solo bajo condiciones de anonimato. El hombre estaba dispuesto a revelar detalles sobre una red de corrupción más amplia que involucraba no solo a Alejandro, sino también a otros empresarios poderosos. Esa noche, Clara regresó a casa con una mezcla de esperanza y temor. Sentía que, por fin, las piezas comenzaban a encajar, pero también sabía que estaba entrando en territorio peligroso. Alejandro no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota, y su red de contactos lo hacía aún más impredecible. El día siguiente en el tribunal fue aún más tenso. El fiscal presentó los nuevos documentos como evidencia, lo que llevó a un enfrentamiento directo con el abogado de Alejandro, quien intentó desestimarlos como pruebas irrelevantes. Pero cuando el testimonio del antiguo empleado fue presentado en video, la atmósfera en la sala cambió por completo. El hombre, cuya voz había sido distorsionada para proteger su identidad, describió con detalle cómo Alejandro había falsificado contratos.
manipulado cuentas y utilizado amenazas para mantener a sus empleados en silencio. Cada palabra era un golpe directo a la imagen de hombre intachable que Alejandro había construido. Mientras tanto, Alejandro permanecía impasible en su asiento, aunque Clara podía ver el leve movimiento de su mandíbula, una señal de que estaba perdiendo el control. Después de la sesión, Alejandro se acercó a Clara en el pasillo del tribunal, esta vez sin la sonrisa que normalmente adornaba su rostro. «Espero que estés disfrutando de este pequeño espectáculo», dijo, su voz baja y cargada de amenaza. «Pero recuerda algo, Clara, los juicios no se ganan con la verdad. Se ganan con poder». Clara lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de rabia y determinación. «Y tú deberías recordar, Alejandro, que el poder no dura para siempre». Esa noche, Clara recibió una llamada de don Rafael, quien le advirtió que había escuchado rumores sobre movimientos extraños de algunos de los contactos de Alejandro. «Clara, debes tener cuidado. Alejandro está acorralado, y un hombre como él es más peligroso cuando siente que está perdiendo». Clara agradeció el consejo, pero sabía que no podía permitirse retroceder. Sin embargo, lo que no esperaba era lo que ocurriría al día siguiente. Cuando llegó al tribunal, encontró un sobre en su escritorio. Dentro había una fotografía de Beatriz, tomada desde una distancia cercana, acompañada de una nota que decía, «Sabes lo que está en juego». Clara sintió que el mundo se detenía. Alejandro no solo la estaba atacando a ella, ahora estaba amenazando a las personas que más le importaban. Esa noche, Clara confrontó a Beatriz, quien insistió en que no se dejara intimidar. «Clara, hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Si Alejandro cree que puede asustarte, entonces no te conoce como yo». Las palabras de Beatriz le dieron a Clara el coraje que necesitaba para continuar. Al día siguiente, decidió tomar una decisión audaz. Convocó a una reunión con el fiscal y don Rafael para analizar la posibilidad de llamar a Alejandro al estrado como testigo, algo que podría forzarlo a enfrentarse directamente a las evidencias en su contra. El plan era arriesgado, pero Clara sabía que era su mejor oportunidad. En el tribunal, cuando Alejandro fue llamado al estrado, la tensión era palpable. Mientras el fiscal lo interrogaba, Alejandro intentó mantener su fachada, pero cada pregunta lo llevaba más cerca del borde. Finalmente, el fiscal presentó un documento que Clara había encontrado en el archivo, un contrato falsificado que llevaba la firma de Alejandro. Por primera vez, Alejandro perdió la compostura. «Esto es un montaje», gritó, mientras el fiscal lo presionaba para explicar la discrepancia. El momento fue un giro decisivo. El jurado comenzó a ver a Alejandro por lo que realmente era, un hombre dispuesto a cualquier cosa para mantener su poder. Esa noche, Clara regresó a casa agotada pero con una sensación de esperanza. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero por primera vez, sentía que el final estaba a su alcance. La luz del amanecer apenas se filtraba por las cortinas cuando Clara despertó. Había dormido apenas un par de horas y sus sueños habían sido un revoltijo de imágenes del tribunal, los rostros del jurado y las palabras venenosas de Alejandro. Cada vez que cerraba los ojos, veía las amenazas escritas en esas notas anónimas y sentía el peso de la decisión que había tomado, no detenerse, aunque eso significara poner en riesgo todo. Clara se preparó para el día, repitiéndose como un mantra que no podía flaquear. Antes de salir, recibió una llamada de don Rafael, quien le aseguró que había tomado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Beatriz y su familia. «Clara, Alejandro no puede intimidarte si no le das ese poder», dijo don Rafael con su tono firme, casi paternal. En el tribunal, el ambiente era tenso. El caso estaba alcanzando su punto crítico, y cada movimiento que hacía Clara se sentía como caminar en la cuerda floja. El jurado mostraba signos de cansancio, pero también de interés creciente. Las piezas que habían presentado hasta ahora estaban comenzando a formar una narrativa clara, pero Alejandro seguía teniendo ases bajo la manga. El día comenzó con el testimonio de otro empleado de Alejandro,
alguien que había sido su mano derecha en los años en que comenzaron las actividades ilícitas de su empresa. Este hombre, de nombre Julián Méndez, inicialmente parecía nervioso, pero a medida que hablaba, su voz ganaba fuerza. Trabajé para Alejandro porque creí en su visión, dijo Julián, mirando al jurado. Pero con el tiempo, me di cuenta de que su visión no era más que una fachada para encubrir sus verdaderas intenciones. Julián describió cómo Alejandro había utilizado amenazas y sobornos para silenciar a quienes intentaban cuestionarlo. Habló de contratos falsificados, transferencias de dinero a cuentas en el extranjero y reuniones clandestinas con empresarios corruptos. Cada palabra era como un golpe directo a la defensa de Alejandro. Alejandro, sentado en su silla, mantenía una expresión imperturbable, pero Clara podía ver la tensión en su mandíbula y en la manera en que sus manos se aferraban al borde de la mesa. Cuando terminó el testimonio, el abogado defensor de Alejandro intentó desacreditar a Julián, insinuando que sus palabras eran motivadas por un resentimiento personal. Sin embargo, el impacto ya estaba hecho. Clara sabía que ese testimonio era una de las piezas clave que necesitaban para inclinar la balanza. Durante el receso, Clara se refugió en su despacho para recuperar el aliento. La presión era casi insoportable, pero no podía permitirse flaquear. Entonces, Beatriz llegó con un sobre en la mano. «Esto llegó a mi casa esta mañana», dijo Beatriz, con el rostro pálido. Dentro del sobre había fotografías de Beatriz y su familia, tomadas claramente sin su conocimiento. Una nota acompañaba las imágenes: «No te metas donde no te llaman». Clara sintió una oleada de ira que casi la hizo gritar. Alejandro había cruzado un límite que no estaba dispuesta a tolerar. «Esto es suficiente, Bea. No voy a permitir que te sigan usando como arma para intimidarme». Esa noche, Clara llamó a don Rafael y al fiscal para discutir sus próximos pasos. Decidieron presentar una moción para intensificar la seguridad alrededor de los testigos clave y de Clara misma. También prepararon un nuevo plan: interrogar directamente a Alejandro en el estrado, enfrentándolo con las pruebas más contundentes que habían recopilado. El día siguiente fue el momento de la verdad. Alejandro fue llamado al estrado, y aunque intentó mantener su habitual actitud confiada, era evidente que estaba bajo presión. El fiscal comenzó con preguntas generales sobre su empresa y sus prácticas, pero pronto las interrogantes se volvieron más incisivas. «Señor Ferrer, ¿puede explicar por qué varios contratos de su empresa tienen firmas que no coinciden con las de los socios originales?», preguntó el fiscal, mostrando uno de los documentos que Clara había encontrado en el archivo. «Eso debe ser un error administrativo», respondió Alejandro, con un tono que intentaba sonar casual, pero que no lograba ocultar su nerviosismo. El fiscal no cedió. Continuó presentando pruebas, incluyendo correos electrónicos, transferencias bancarias sospechosas y los testimonios de antiguos empleados. Cada pregunta parecía despojar a Alejandro de su control habitual, y por primera vez se podía ver una grieta en su fachada. Finalmente, el fiscal presentó la carta anónima que Beatriz había recibido. Aunque no tenía pruebas directas de que Alejandro fuera responsable, el hecho de que su nombre estuviera vinculado a tantas amenazas generó una reacción visible en el jurado. «Señor Ferrer, ¿puede garantizar bajo juramento que no tuvo nada que ver con esta amenaza?», preguntó el fiscal, mostrando la carta. Alejandro miró la carta por un momento, y aunque intentó mantener la compostura, su silencio habló más que cualquier palabra. Cuando la sesión terminó, Clara sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que habían dado un paso importante, pero también sabía que la lucha aún no había terminado. Alejandro era como un animal acorralado, y eso lo hacía más peligroso que nunca. Esa noche, mientras Clara revisaba los documentos en su apartamento, recibió una llamada inesperada. Era Julián Méndez, el testigo que había testificado contra Alejandro. «Señoría, creo que encontré algo más», dijo Julián, con un tono urgente. «Hay un registro de una transacción que podría ser la pieza final que necesitan para cerrar este caso».
Clara se reunió con Julián al día siguiente en un lugar seguro, y lo que encontró fue explosivo, una transferencia reciente de una cuenta controlada por Alejandro a una figura política influyente, que parecía haber sido un soborno para intentar influir en el juicio. Cuando Clara presentó esta evidencia en el tribunal, el efecto fue inmediato. Alejandro intentó desestimar la prueba como un intento desesperado de desacreditarlo, pero la montaña de evidencias en su contra ya era demasiado grande para ignorarla. El jurado parecía inclinarse cada vez más hacia un veredicto de culpabilidad, pero Clara sabía que Alejandro no se rendiría sin luchar hasta el último momento. Esa noche, Clara se permitió un momento de reflexión. Miró las estrellas desde su balcón y pensó en todo lo que había enfrentado para llegar a este punto. Alejandro había intentado destruirla de muchas maneras, pero no lo había logrado. Aunque la batalla aún no estaba ganada, Clara sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. La sala del tribunal estaba sumida en un silencio pesado mientras el jurado deliberaba. Clara estaba sentada en su lugar habitual, con las manos entrelazadas sobre la mesa, intentando aparentar una calma que no sentía. Habían pasado semanas desde que este juicio comenzó, semanas de confrontaciones, revelaciones y una lucha constante por mantener su integridad frente a los ataques de Alejandro. Ahora, todo dependía de lo que decidiera el jurado. Mientras esperaba, su mente volvía una y otra vez al momento en que comenzó este proceso. Recordaba cómo se había sentido cuando recibió el caso, el miedo que le invadió al saber que tendría que enfrentar a Alejandro de nuevo. Pero lo que más la golpeaba ahora era cuánto había cambiado desde entonces. Alejandro no solo había intentado destruirla en el tribunal, sino también como persona, atacando sus puntos más vulnerables. Sin embargo, aquí estaba, aún de pie, lista para lo que viniera. La puerta de la sala se abrió, y el oficial del tribunal anunció que el jurado había llegado a una decisión. Clara sintió un nudo en el estómago mientras los miembros del jurado regresaban a sus asientos. Alejandro, sentado al otro lado de la sala, mantenía su expresión habitual de confianza fría, pero Clara notó un leve temblor en sus manos. El juez pidió al jurado que entregara su veredicto, y el portavoz del jurado se puso de pie. En el caso del pueblo contra Alejandro Ferrer, encontramos al acusado culpable. La sala estalló en murmullos, y Clara sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros. Alejandro, por primera vez, perdió la compostura. Se levantó de su asiento, exigiendo que el juez reconsiderara, argumentando que todo el juicio había sido una conspiración en su contra. «Esto no es justicia», gritó, mientras los guardias se acercaban para escoltarlo fuera de la sala. Clara observó todo con una mezcla de alivio y tristeza. Había esperado este momento durante semanas, pero ahora que estaba aquí, no podía evitar sentir una profunda melancolía. Alejandro había sido una parte importante de su vida, incluso si esa parte estaba marcada por el dolor. Verlo caer de esta manera no le traía la satisfacción que había imaginado. Después del juicio, Clara regresó a su apartamento, exhausta pero incapaz de relajarse. Beatriz llegó poco después, llevando una botella de vino para celebrar. «Lo lograste, Clara», dijo Beatriz, sirviendo 2 copas. «Finalmente puedes dejar esto atrás». Clara sonrió, pero su sonrisa era débil. «No sé si alguna vez podré dejarlo atrás, Bea. Alejandro no solo fue mi marido, fue alguien que controló cada aspecto de mi vida durante años. Aunque ahora está en prisión, todavía siento su sombra sobre mí». Beatriz tomó la mano de Clara y la apretó con fuerza. «Esa sombra no te pertenece. Él no tiene poder sobre ti ahora. Todo lo que lograste en este juicio lo hiciste tú sola». Esa noche, Clara se quedó despierta hasta tarde, reflexionando sobre lo que significaba realmente el final de este juicio. Había ganado, pero la victoria no se sentía completa. Alejandro todavía tenía las cartas que había amenazado con usar, y aunque no había tenido la oportunidad de presentarlas durante el juicio, Clara sabía que no podía descartarlas como una amenaza futura.
Al día siguiente, Clara recibió una llamada inesperada. Era don Rafael, quien había estado investigando en silencio durante todo el juicio. Clara, hay algo que necesitas saber, dijo, con un tono grave. Encontré evidencia de que Alejandro estaba trabajando con alguien más, alguien dentro del sistema judicial. Clara sintió que su corazón se detenía. ¿Qué quieres decir, Rafael? Hay registros de comunicaciones entre Alejandro y un juez de la Corte Estatal. Parece que estaban intentando influir en el proceso desde el principio. Esto no termina aquí. La noticia golpeó a Clara como un balde de agua fría. Creía que el juicio había sido el final, pero ahora se daba cuenta de que solo era el comienzo de una lucha más grande. Esa misma noche, mientras revisaba los documentos que don Rafael le había enviado, recibió otra llamada. Esta vez, era de un número desconocido. Clara, dijo una voz familiar al otro lado. Era Alejandro. Felicidades por tu pequeña victoria. Pero no te emociones demasiado. Sabes tan bien como yo que esto no ha terminado. Antes de que pudiera responder, la línea se cortó. Clara se quedó mirando el teléfono, sintiendo como la ira y la frustración la invadían. Alejandro seguía jugando, incluso desde la prisión. Al día siguiente, Clara decidió actuar. Con la ayuda de don Rafael y Beatriz, comenzó a investigar las conexiones entre Alejandro y el juez implicado. Lo que descubrieron fue impactante, una red de corrupción que iba mucho más allá de lo que habían imaginado. Había documentos, transferencias bancarias y registros de llamadas que vinculaban a varios funcionarios públicos con los negocios turbios de Alejandro. Clara sabía que tenía que llevar esta información a las autoridades, pero también sabía que hacerlo pondría su vida en peligro. Alejandro y sus aliados no se detendrían ante nada para protegerse. Esa noche, mientras Clara revisaba los documentos en su apartamento, escuchó un ruido extraño fuera de su ventana. Al asomarse, vio un coche estacionado con las luces apagadas. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero trató de mantener la calma. Llamó a don Rafael, quien le aseguró que enviaría a alguien para revisar la situación. Aunque el coche desapareció poco después, Clara supo que era una advertencia. Alejandro todavía tenía recursos y conexiones, y no dudaba en usarlos para intimidarla. Sin embargo, esta vez Clara no iba a retroceder. Había enfrentado a Alejandro en el tribunal y había ganado. Ahora, estaba dispuesta a enfrentarse a toda su red de corrupción, sin importar el costo. Clara Montenegro había enfrentado días largos y noches más largas desde que el veredicto condenó a Alejandro Ferrer. Aunque el caso contra su exmarido había concluido, las ramificaciones de todo lo descubierto durante el juicio apenas comenzaban a revelarse. Los documentos que don Rafael le entregó habían abierto una puerta oscura hacia una red de corrupción que amenazaba con envolverla de nuevo en el mundo turbio que creía haber dejado atrás. Esa mañana, Clara se dirigió a la oficina del fiscal con las pruebas en mano. Sentía que cada paso que daba era más pesado que el anterior, como si las amenazas veladas de Alejandro desde la prisión se materializaran en cada sombra que cruzaba su camino. El fiscal, un hombre experimentado que había visto de todo en su carrera, revisó los documentos con atención. Clara, esto es más grande de lo que imaginaba, dijo, mientras pasaba las páginas llenas de transacciones bancarias y registros de llamadas. Si lo que sugieren estas pruebas es cierto, estamos hablando de una red que involucra a políticos, jueces y empresarios de alto nivel. Clara asintió, sintiendo un nudo en el estómago. No podemos permitir que esto quede enterrado. Sabemos que Alejandro no actuaba solo, y si logramos desmantelar esta red, será un paso hacia la verdadera justicia. El fiscal prometió iniciar una investigación formal, pero también advirtió a Clara sobre los peligros que eso implicaba. Las personas que están detrás de esto no se detendrán ante nada para protegerse. Te enfrentarás a más que amenazas, Clara. Esa advertencia no era nueva para ella. Desde el día en que aceptó ser jueza, Clara había enfrentado presiones, amenazas y tentativas de intimidación.
pero esto era diferente. Esto era una guerra. Esa noche, mientras Clara revisaba los documentos en su apartamento, recibió una llamada de Beatriz. «Clara, creo que alguien me está siguiendo», dijo su amiga, con la voz temblorosa. El corazón de Clara se hundió. Alejandro y sus aliados no solo la estaban apuntando a ella, estaban extendiendo sus garras hacia las personas que más le importaban. «Quédate en casa, cierra las puertas y no salgas hasta que yo llegue», dijo Clara, mientras tomaba sus llaves y salía apresurada. Al llegar al apartamento de Beatriz, Clara encontró a su amiga visiblemente alterada. Se abrazaron con fuerza, y Clara prometió que no dejaría que nada le pasara. Esa noche, ambas permanecieron despiertas, revisando cada rincón del apartamento para asegurarse de que estuviera seguro. Mientras tanto, en la prisión, Alejandro recibía la visita de uno de sus abogados. Aunque estaba tras las rejas, seguía manejando los hilos de su red. «Señor Ferrer», Clara Montenegro presentó los documentos al fiscal. «Están empezando a investigar». Alejandro se recostó en su silla, su mirada fría como el acero. «Déjalos que investiguen. Pero asegúrate de que Clara entienda lo que significa cruzar esta línea». El abogado asintió y salió rápidamente, dejando a Alejandro sumido en pensamientos oscuros. Al día siguiente, Clara recibió un sobre anónimo en su oficina. Dentro, encontró una fotografía de Beatriz y su familia, acompañada de una nota que decía: «No te metas donde no te llaman». Clara sintió una mezcla de rabia y desesperación. Alejandro estaba demostrando que, incluso desde la prisión, seguía teniendo poder. Clara decidió tomar medidas más drásticas. Con la ayuda del fiscal y don Rafael, consiguió que Beatriz y su familia fueran trasladados temporalmente a un lugar seguro. Pero el impacto de la amenaza seguía latente en Clara. Sabía que Alejandro estaba jugando su última carta, pero también sabía que no podía permitirse retroceder. Mientras tanto, el fiscal descubrió algo que cambiaría el curso de la investigación. Entre los documentos proporcionados por Clara, había un registro de una reunión secreta entre Alejandro y un alto funcionario del gobierno, llevada a cabo en un lujoso hotel. Las imágenes de las cámaras de seguridad confirmaban su presencia, junto con varios empresarios conocidos por sus actividades ilícitas. Clara sabía que esta era la oportunidad que habían estado esperando. Pero también sabía que presentar estas pruebas públicamente sería como desatar una tormenta. Esa noche, mientras Clara repasaba los detalles con don Rafael, recibió una llamada inesperada. Era Julián Méndez, el testigo que había sido clave en el juicio contra Alejandro. «Señoría, tengo información que podría ayudar con la nueva investigación», dijo Julián, con un tono nervioso. «Pero no puedo hablar por teléfono. Necesitamos reunirnos en persona». Clara accedió y acordaron encontrarse en un lugar público al día siguiente. Cuando llegó, Julián ya estaba ahí, visiblemente nervioso. «Hay algo que no les conté durante el juicio», confesó. Alejandro tenía una lista de personas dentro del sistema judicial que trabajaban para él. Jueces, abogados, incluso policías. Todos estaban en su nómina. Clara escuchó atentamente, sintiendo que cada palabra de Julián añadía peso a la carga que ya llevaba. Sabía que esa lista era clave para desmantelar la red, pero también sabía que obtenerla pondría su vida en peligro. Julián le prometió que intentaría conseguir la lista, pero Clara podía ver el miedo en sus ojos. Sabía que el riesgo para él era inmenso. Esa noche, Clara regresó a casa con una mezcla de determinación y miedo. Sabía que estaba entrando en una guerra que podría destruirla, pero también sabía que no podía detenerse. Alejandro había intentado controlarla durante años, y ahora, incluso desde la prisión, seguía intentando hacerlo. Pero Clara no era la misma mujer que él había manipulado. Mientras miraba las estrellas desde su balcón, Clara recordó las palabras de don Rafael: «La justicia no es para los débiles, Clara. Pero tampoco es para los que tienen miedo de luchar». Sabía que tenía miedo, pero también sabía que estaba lista para luchar.
El amanecer llegó con un silencio inquietante, como si la ciudad misma supiera que algo grande estaba por ocurrir. Clara Montenegro se levantó temprano, incapaz de dormir después de la conversación que tuvo con Julián Méndez. La idea de que existía una lista de nombres que podría exponer a toda una red de corrupción le daba esperanzas, pero también le provocaba un nudo en el estómago. Sabía que obtener esa lista significaba enfrentarse a enemigos más poderosos y despiadados de lo que jamás había enfrentado. Mientras tomaba su café, Beatriz, que se había quedado en su apartamento por seguridad, entró a la cocina con el rostro aún cansado. ¿Estás bien, Clara?, preguntó su amiga, con una preocupación evidente en la voz. Clara sintió, pero la verdad era que no estaba bien. Su mente estaba dividida entre el miedo y la determinación. Había llegado tan lejos que no podía retroceder, pero cada paso que daba la acercaba más al peligro. Ese día, Clara decidió reunirse con el fiscal y don Rafael para discutir el testimonio de Julián y los nuevos pasos que debían tomar. La oficina del fiscal estaba cargada de tensión mientras revisaban las pruebas y planeaban su siguiente movimiento. Si esta lista es real, es nuestra mejor oportunidad para desmantelar todo el sistema que Alejandro construyó, dijo el fiscal, su voz grave pero firme. Pero también es nuestra mayor vulnerabilidad, añadió don Rafael, mirando directamente a Clara. Esto nos pone en la mira de personas que no dudarán en eliminarnos para protegerse. Clara sabía que ambos tenían razón. Por un lado, la lista podría ser la clave para exponer a los cómplices de Alejandro, pero por otro, también podría desencadenar una serie de represalias que pondrían en peligro a todos los involucrados. Mientras tanto, Julián estaba reuniendo el valor para entregar la lista. Se encontraba en un lugar seguro proporcionado por el fiscal, pero el miedo lo carcomía. Sabía que Alejandro y su red tenían ojos en todas partes y cada minuto que pasaba sentía que lo estaban observando. Esa noche, Julián llamó a Clara. Tengo la lista, pero necesito que vengas a buscarla. No confío en nadie más. Clara dudó por un momento, pero sabía que no podía negarse. Tomó sus llaves y salió de su apartamento, dejando a Beatriz bajo la protección de un agente asignado por el fiscal. El lugar de encuentro era un parque público, un lugar que Julián pensaba que sería lo suficientemente abierto como para evitar cualquier emboscada. Cuando Clara llegó, encontró a Julián sentado en una banca, con una carpeta en sus manos. Estaba pálido, y sus ojos mostraban el agotamiento de días de miedo constante. Aquí está, dijo, extendiéndole la carpeta. Pero, por favor, prométeme que harás algo con esto. No quiero que mi sacrificio sea en vano. Clara tomó la carpeta y le prometió que haría todo lo posible para exponer la verdad. Pero antes de que pudiera irse, un vehículo negro se detuvo cerca de ellos. Dos hombres salieron del coche y comenzaron a caminar hacia ellos. «¡Corre!», gritó Julián, empujándola para que se alejara mientras él intentaba distraer a los hombres. Clara corrió con todas sus fuerzas, sujetando la carpeta contra su pecho. Podía escuchar los gritos detrás de ella, pero no se atrevía a mirar hacia atrás. Finalmente, llegó a una calle concurrida, donde se mezcló con la multitud. Cuando llegó a la oficina del fiscal, entregó la carpeta con las manos temblorosas. «Esto contiene todo lo que necesitamos», dijo, con la voz entrecortada. «Pero Julián está en peligro». El fiscal inmediatamente envió agentes para buscarlo, pero cuando llegaron al parque, Julián había desaparecido. Lo único que encontraron fue su teléfono roto en el suelo. Clara sintió una mezcla de culpa y determinación. Sabía que Julián había arriesgado todo para entregarle esa lista y no podía permitir que su sacrificio fuera en vano. Al día siguiente, el fiscal presentó la lista como evidencia, lo que desencadenó una ola de investigaciones y arrestos. Los nombres en la lista incluían jueces, empresarios y políticos, todos conectados a la red de corrupción de Alejandro. La noticia se difundió rápidamente, causando un escándalo nacional. Pero Alejandro,
incluso desde la prisión, no iba a quedarse de brazos cruzados. A través de sus abogados, filtró información falsa a los medios para desacreditar a Clara y al fiscal, alegando que todo era parte de una conspiración en su contra. Clara enfrentó una nueva ola de ataques mediáticos, pero esta vez estaba preparada. Con la ayuda de don Rafael y el fiscal, presentó pruebas que desmentían las acusaciones de Alejandro, demostrando que las pruebas eran auténticas. Sin embargo, el costo personal para Clara fue enorme. Beatriz tuvo que mudarse con su familia a otro estado por seguridad y Clara se encontró cada vez más aislada. Pero a pesar de todo, sabía que estaba haciendo lo correcto. Finalmente, después de semanas de tensión, el juez encargado del caso emitió un fallo que confirmaba la autenticidad de la lista y autorizaba una investigación completa contra todos los implicados. Alejandro y su red de corrupción estaban cayendo, pero no sin dejar un rastro de destrucción a su paso. Esa noche, Clara volvió a su apartamento y se permitió un momento de respiro. Se sentó en su balcón, mirando las estrellas, y dejó que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de derrota, sino de liberación. Sabía que el camino aún era largo, pero por primera vez en años, sentía que estaba empezando a recuperar el control de su vida. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia llena de drama, emociones y giros inesperados. Queremos saber tu opinión, ¿qué parte te impactó más? ¿Qué crees que pasará con Clara después de todo lo que enfrentó? Déjanos tus comentarios, nos encantaría leerlos. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con quienes aman las novelas llenas de emoción. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando.